Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zebahim, página Memhei, página 45. Quedamos en la Mishnah, arribita. Koche Obde Kohabim, En Hayabim Alehem Mishum Pigul, Notar Betame. Korbanot, o sea, sacrificios que los gentiles establecieron para hacer korbanot para Hashem, como los gentiles pueden llevar korbanot para Hashem en el Betamikdash, y consagraron estos animales y lo llevaron al Betamikdash. Ahora, ¿qué pasó? Que el que degolló pensando mal y fue pigul y o sobró la carne, notar, o la persona que está comiendo esto está tamé. En ninguno de los tres casos la persona que lo come va a transgredir en los korbanot de los gentiles. Si lo comió, no pasa nada. En Hayabim, no se transgrede y no pasa por las prohibiciones como si fuera un Kodesh Israel. Beashohatam Bahutz Patur, incluso si degolla este animal, este korban del gentil, fuera del templo, está exento del castigo de Shechitat Hutz, de hacerlo fuera del templo. Dibre Rabbi Shimon, eso dijo Rabbi Shimon. Rabbi Yosef Mehayev. Rabbi Yossi dijo Hayav, como cualquier korban Israel, todo lo que vimos arriba y como korban Israel. Ok. Tao Rabanán, dice la Baraita. Koche Obde Kohabim, Lo Neenim, Velo Moalim. Ve Hayabim Alehem, Mishum Pigul Notar Betame. Dice, las cosas que los gentiles santifican para el Betamikdash, lo neenimehem, está prohibido tener provecho de ello porque lo consagraron. Pero velomo alim, si la persona tuvo provecho, no pasa la transgresión de tener provecho del Kodesh. ¿Por qué? Porque de por sí no hay esa prohibición. Lo que dijimos antes, que no puede tener provecho, es algo rabínico. Pero de la Torah no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, Bediabat, si tuvo provecho, no pasa por Meilá, y tampoco, como dijimos en la Mishnah, la persona que comió de estas cosas, Kodesh, estos korbanot Kodesh de los gentiles, cuando eran pigul o notaron también, tampoco en Hayabim, no están condenados al castigo, al karet, nada por el estilo. Venos sin temurá, ¿qué es eso temurá? Si tienen el animal consagrado del gentil para el Betamikdash y ponen otro al lado y quieren transferir la kedusha de uno al otro, no pasa, como si pasaría si fuera de Israel. Ve'meviim nesahim, y si quieren traer ahorita ellos solamente nesahim. Nesahim es vino con harina, sin el korban. Sin un korban no se recibe. Aval korbanam taun nesahim, pero sus sacrificios que traen sí tienen que traer con nesahim, con vino y harina, como un korban de un Israel. Dibe Rey Shimon. Amar Rabbi Yossi, Roe ani bekulam leachmir. Dice Rabbi Yossi, yo veo en todos los casos que me nombraste de ser mahmir y considerarlos como un Kodesh Israel. Sheneemar Bahem, porque en ellos el pasuk que habla que los gentiles pueden traer un korban, ponele a Hashem, que se entiende que son como cualquier korban para Hashem, y por lo tanto entonces le cae todo los puntos que me trajiste ahora. Ok, Bemé de María Murim. Ahora, Rabbi Shimon que dijo que no hay Meila, ¿en qué estamos hablando? Bekoche Mizbeach. Los Koche Mizbeach, lo que el gentil consagró como un korban para el altar. Abalcoche de Capay, por lo que el gentil consagró para los depósitos, los almacenes del Betamikdash, ahí Moalim Bahem. Ahí sí, si alguien tiene provecho de eso, pasa por la presión de Meila. Ok, ¿qué dijo entonces Rabbi Shimon? Lo neenim, no se puede tener provecho de los coche, los misbeas de los gentiles, lo neenim, pero velo moalim, pero si tuvo provecho, no pasa por la prohibición de Meila. Porque lo neenim y de Rabanán, como dijimos, no se puede tener provecho por una prohibición de Rabanán. Velo moalim, y no hay problema de Meila, porque de la Torah no hay problema de Meila. ¿Por qué no hay problema de Meila?
Meilá es tener provecho del Kodesh. ¿Por qué no? Porque de Gamar Meilá, Het Miterumá. ¿Por qué? Porque el tema de Meilá, tener provecho del Kodesh, aprende una analogía de la palabra Het con la palabra Het de Terumá. Y de Terumá, ¿qué tipo? En Terumá está escrito, Bene Israel, Velov de Kohabim, son los Bene Israel y no los gentiles. Quiere decir, en Terumá, un gentil que es Terumá no es nada. También nada más está en Israel. También el caso de Meilá, igual. Lo que un gentil consagra para el templo, no hay, cuando es en el Guf, cuando es cosas para el Mizbeach. Entonces en ese caso, en el altar, en ese caso, no hay Meilá. Y dijimos que los sacrificios de los gentiles no se transgrede por ellos, ni por pigul, ni por notar que sobró para el siguiente, ni por tamé el que lo come en estos tres estados, el que está impuro, o la carne que sobró, o pigul, no transgrede. Maitama, ¿cuál es el motivo? De pigul, abona vominotar. Pigul lo aprende esta idea de una Gezerah Shabbat, una analogía abona de notar. Y véate notar, y notar lo aprende Hilul, una analogía Hilul miteruma, mituma, perdón, de la persona que tiene provisión de comer con el impuro. Utuma ketiv, en Tuma está escrito, Bene Israel, dice el pasú que advierte a Hashem, al pueblo de Israel, que se alejen, con estar impuros de las cosas santas de Israel, pone Bene Israel, Velov de no gentiles. Entonces, si ya aprendí que en la parte de Tumá es Israel no gentiles, entonces también aprendo notar de Tumá, y después aprendo también Pigul de notar. Venos sin temura. Dijimos que según la opinión de Rabbi Shimon, no se transfiere esa santidad a un animal hol. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Itkish temura le masar behemá. ¿Por qué? Porque la temura tiene un ekesh está pegado al pasú, al tema de maser behemá. Cuando alguien tiene un rebaño, el décimo animal que nace tiene que ser maser. Un maser behemá itkish, un maser behemá está pegado también de maser dagan, sacar el maser del trigo. Un maser dagan ketif, y el maser dagan está escrito que Bene Israel, quiere decir que el pueblo de Israel tiene la obligación de maser, sacar el maser del trigo, velov de Kohabim, no los gentiles. Entonces es así. Entonces, si en el maser del trigo es Israel, entonces maser bema aprende de maser del trigo, y temura aprende de maser bema, y sale que temura no hay en los korbanot consagrados por los gentiles. Sabemos que en los temas de Kodesh, de korbanot y todo esto, algo que aprendió por Ekesh, que está pegado una palabra a otra, no vuelve a enseñar él no puede enseñar a otro por Ekesh también. Entonces, y aquí el Maser Bema aprendió de Ekesh y enseñó Bekesh. Entonces, al Pigul, entonces es un problema. Dice, no, Maser Dagan es Julinhu. El Maser Dagan, que es el que está el origen, que está enseñando, el Maser del trigo, es un tema Julín. ¿Por qué? Porque el Maser es el Maser de Julín, y ¿sabes? Lo puede comer cualquier persona, si tiene razón. Depende si es Maser Rishon para Leví en su casa y el Maser Sheni en Jerusalén, pero bueno, es Julín. Como es Julín, entonces ya no es Ekesh de Kodesh, entonces no hay problema. Entonces dijo la Mara, está bien. Anija le mande a amar, matarme la metas linan. Me cuadra bien la opinión que dice que vamos detrás del que enseña, y el que enseñó es Julín. Él le manda a amar, matar la metas linan, pero el que opina que vamos detrás del que aprende. Que el que aprende, si es Kodesh, no puede enseñar a otro, y aquí Maser Behemá es Kodesh. Maika le amar, ¿qué vas a decir? Porque él es el que aprende y el que enseña el Maser Behemá. Él tiene razón. Entonces, Maser Behemá, te voy a explicar, es Jobash en Kabua la Esman Hu. Ve Jobash en la Esman Kabua, Israel Maitu, obvio Kohabim lo Maitu. Porque el Maser Behemá es una obligación que hay que hacer sin un tiempo fijo, porque depende cuando tenga tu décimo animal.
Jehová y toda obligación que no tiene tiempo fijo, Israel, nada más Israel está obligado a llevar, y los gentiles no llevan, porque es un Corban Jehová. Ellos nada más pueden llevar sacrificios opcionales como Nedabá, Neder, promesas, donativos, hasta ahí. Entonces decía así, y al hacer behema, entonces él solo ya aprendió, entonces ya puede enseñar al pigul. Veme bim nesajim, dijimos que los gentiles no pueden traer el nesajim solo, que es el vino y la harina. Taurabaná por el pasuk, Ezrach, dice el pasuk que habla de qué, de que la persona que quiere llevar nesajim, el vino con harina o el vino solo, pone Ezrach el nativo. Ezrach me vi nesajim, el nativo trae los nesajim, veno bet kohamim me vi nesajim, y no el gentil trae los nesajim. Yaholo te una nesajim. Entonces podrías pensar que también cuando el gentil lleve su corbán ola por una promesa, tampoco va a llevar nesajim, no lleva harina y vino, también lo mar caja. Hay una palabra caja para decir que si lleva corbán, sí está obligado. Amar Rabbi Yossi Kroea Ani Bejulam Leachmir. Dijo Rabbi Yossi que él ve que hay que hacer mahmir y todas las cosas que nombró Rabbi Shimon que no aplican, él ve que sí aplica en los korbanot del gentil. Y después dice, me coche misbeach, eso dijo Rabbi Shimon, que solamente en coche misbeach no hay meila en los animales que van para el altar. Maitama, ¿cuál es el motivo de hacer diferencia entre lo que consagró el gentil para el altar o lo que consagró el gentil para los almacenes y los depósitos del templo? Dice que sabar, porque no tiene que gambra meilá het miteruma. La fuente de que el gentil no recae sobre él la porción de meilá, se aprende de una gezerá shabá, una analogía het miteruma, del tema de terumá. Entonces tiene que ser parecido a terumá. Dumia terumá, de Kadisha, de Kedushat Aguf. La terumá, la santidad, es la fruta misma, el alimento mismo, él mismo es kadosh, y a tal punto que no lo puedes redimir. También, lo que no tiene meila es algo que es su guf, es kadosh y no puedes redimirlo, que son los animales para el altar. Aval Kedushat Amim. Dice, pero lo que se consagra para los almacenes, para las riquezas del templo, es santidad de valor, no en su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo puedes redimir. Entonces en eso ahí no decimos que no hay provisión, ahí sí hay provisión, porque no se aprende igual que ser humano. Tao Rabanan dice la baraita, dam shenitma uzarko beshogeg urza. La sangre, una sangre que se recibió de un corbán cualquiera, y se impurificó, y ahora por error lo arrojó al altar, lugar que hay que poner la sangre, y fue Beshogeg, que dijimos que fue por error, urza, el corbán es recibido. El corbán es recibido y todo pasa perfecto y se puede comer la carne y sale a Jehová, aparentemente todo perfecto. Bemezid, por si fue a propósito, lo urza, no es recibido, pues la carne no se come. Bemea voy a morir, ¿en qué estamos hablando? Beyajit, si es un corbán personal. Abal Betzibur, pero si es un corbán público, Bebe Shogeg, Bebe Mesit, tanto Shogeg sin querer como Mesit queriendo, Urza es recibido. Ubeoet Kohabim, y los korbanot, los sacrificios de los de Kohabim, de los gentiles, Bebe Shogeg, Bebe Mesit, tanto sin querer, tanto queriendo, lo Urza, no se recibió nunca. Amru Rabanan, que me rapa, los rabinos le enseñaron esta idea delante de Rapá. Y dijo, ¿qué man? Entonces, ¿como quién iría esta baraita de lo que es Rabbi Yossi? No como Rabbi Yossi, porque di Rabbi Yossi, si fue Rabbi Yossi, Amar, él dijo, Bekulaban y Roelachmir, yo en todas las cosas que nombraba la Mishnah, yo pienso que hay que ser estricto y comparar al corbán del gentil como el del judío, y por tanto aquí también sería igual, no habría diferencia. Entonces, eso fue lo que dijeron los Rabanán en Feter Rapá. Y además le dijo a papá, afío tema rabioso, no, yo puedo decir que esta baraita puede ser rabiosa, pero ¿cómo? Porque Shane Atan, porque es diferente en este caso de la sangre, de Amar Karak, dice el Pasuk,
La hem, ¿qué indica la hem? Dice, ¿por qué es aceptada el Corbán? Porque el tzitz, la placa frontal del Kohen Gadol, hace que ese problema de Tumá se vaya y sea recibido. Y la Torah pone la hem para ellos, para el pueblo de Israel. La hem, pero de Kohabim, o sea, quiere decir que los gentiles no. Entonces, por tanto, Rabbi Yosef también opina que no es aceptado cuando lo echan con Tumá. Amale Rabjuna, de Ramatán, le dijo Rabjuna a Rapapá. Entonces así, entonces así. Vamos entonces a otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Dice el Pasuk, aquí hay Pasuk donde la Torah nos enseña que las personas con impureza tienen que alejarse de las cosas santas del pueblo de Israel. Asher Hem Magdishim pone que ellos, el pueblo de Israel, pone Hem, santifican para mí, dice Dios. Tienen que alejarse. Entonces así, Hanami, de lo mismo, Hem, Velot Kohamim, ellos santifican. Entonces tú tienes que alejarte de lo que el pueblo de Israel santifica y no de Kohamim, no lo que los gentiles santifican. Y tú, Rabbi Yossi, opinas que la tumba, que la persona con impureza no puede, tiene problema igual con los corbanos del gentil como del judío. Y según tú, que me aplicaste Hem arriba, aquí también el mismo Hem abajo. Tienes razón. Entonces tuve que cambiar la respuesta. El Amar Rabashi, Amar Karab, dice el Pasuk, en el tema que dijimos que la placa frontal del Kohen Gadol hace que se acepte el Corbán, él le razón la Hem. Dice, él lo hace para que sea para voluntad, para ellos delante de Hashem, como para que se reciba con voluntad de los cielos. Entonces, para eso se hace. Que son korbanot que vienen por una obligación, por algo por el estilo. Y los idólatras gentiles no son Benearza, no son en los cielos, sus sacrificios no son para ser recibidos con voluntad, por lo tanto la placa no los acepta, no hace que sean aceptados. Ok, Mishnah nueva. Devarim shehayim alehem mishum pigul, hayim alehem mishum notar mishum tameh. Las cosas que está condenada la persona si lo come por pigul, que no está obligada la persona si lo come pigul, porque no hay pigul, como ahí hablamos otros shiurim el incienso, por ejemplo, sí están condenados si lo comen alejem mishum notar mishum tameh, si notar que sobró o tamé que si la persona está impura, sí, ahí está condenado a karet. En pigul no, en eso no, pero en notar y también sí, chutz miendam, sangre no se come y tampoco hay karet, es como el pigul. Rabbi Shimon, así se dice Tanakama. Rabbi Shimon mehayet bedar darkan lejos. Y Rabbi Shimon dice, mira, algo que es el deres, la alcohol lejol, de comer, ahí sí va a estar obligado, condenado a estas prohibiciones. Abalaitzim beleboná, pero maderas, incienso, aketoret, incienso, que no son permisos de comer, en Hayim Alam Mishum Tumá. La persona que está impura y los come no está condenado. Así Rabbi Shimon discute. Tao Rabanan. Yahol lo yehu hayabim mishum tumá el aldavar si es lo matirim. Tú podrías pensar de que la persona no está condenado por comer cosas kosh con tumá el aldavar si es lo matirim, sino sobre algo que para que pueda ser permitido tiene que haber otro que lo permita. Ven tanto le Adam para que la persona no coma, ven le misbea tanto para que se pueda subir al altar. Podrías pensar que solo en estos va a ser hayab si está impuro, como fuera por pigul, igual que el caso de pigul. Bedinhu, y fuera lógico porque va pigul shehu bigbia, como el pigul que tiene cosas estrictas. Por ejemplo, si la persona comió sin querer algo de pigul, tiene que traer un corbán que vía, kabúa, que es decir, no importa la posición económica, todo el mundo trae el mismo corbán. Ubidad y solamente con un solo conocimiento, que él se enteró al final que eso era pigul, ya lo condena. Pero y aparte es algo
que no existe esa excepción. Pigul está prohibido siempre. Y de todas maneras, con todas estas cosas estrictas, en Hayabim el al davar shielo matirim ben le adam ben le amizbeach. La persona que come algo de pigul no va a estar condenado, sino solamente si comió algo que hay otra cosa que lo permita. A esto, a ser comido por la persona o ser subido al altar. Pero si no, no está condenado a pigul. Que es más suave. O sea, una persona que estaba impuro y comió algo kodesh, shehi beoleh beyoret, ¿qué tiene que beoleh beyoret? Que depende de la posición económica, va a cambiar lo que va a traer la persona. Son más ligeros con el que no tiene, con el menos agraciado. Ubishte yeviot, y aparte que para traer korban, tuvo que tener dos conocimientos. Uno, una vez antes de todo, saber que estuvo impuro. Se lo olvidó, pero tenía que saber. Y uno al final se enteró que lo comió impuro otra vez. Entonces, si no hay las dos, no tiene korban. Muy bien. Y me gustó claro, y aparte de que es suave, ¿por qué? Porque vemos en casos que la tumba es permitida, o sea, tiene excepción de la regla. Entonces, si es así, es mucho más suave que el pigul. Enodin, no fuera lógico que solamente va a estar condenado la persona impura que coma lo kodesh, que este lo kodesh sea algo que necesita otra cosa para ser permitido comer por la persona o llevarlo al altar, como pigul. Así debería ser. Para eso vino el pasuk y me dijo Asher hem magdishim. Para eso vino el pasuk, Talmud Lomar, vino el pasuk y me dijo Asher hem magdishim li, que significa que, para enseñarme que todos los mundashim, todas las cosas santas que coma el que está impuro va a estar hayab, incluso cosas que no requieren de otro que lo permitan. Ok, Yahol, no puede pensar que es Miyad. Bueno, pensar, bueno, entonces apenas se consagre algo para el altar y alguien está impuro, va a estar condenado de una vez. No, Talmud Lomar pone el pasuk Ikrav. ¿Qué es Ikrav? Amar Rabbi Lazar. Dijo Rabbi Lazar, Tehi yesh nogea sheu hayav. Ikrav pareciera que es una persona impura que tocó algo kodesh, va a ser condenado Had Shalom. Y no es verdad. Con tocarlo no es así. Entonces, ¿para qué dijo Ikrav? Como que se acerca y ya. ¿Para qué dijo Ikrav? El amante Talmud Lomar Ikrav. ¿Para qué me dijo Ikrav? Es cabana, ¿cuál es? Es Beushar Likareva que tú me vas a ver. No, que es algo que ya sea propicio para que ya está en el punto propicio o para comerse o para llevarlo al altar. Entonces, Haketzat, ¿cómo es? Yeshlo Matirim, si es algo que necesita un tercero para permitirlo a él comerlo, subir al altar, es Beshekribu Matirim. Del hecho que ya hicieron el matir, ya sacrificaron el matir, entonces en ese caso, el impuro que lo come esta cosa es condenado. Y si el matirín, y las cosas que no tienen matirín, por ejemplo, como dijimos, la sangre o cualquier otra cosa, el leboná, entonces, Misheikdash Bekeli. Cuando ya lo pongas en un utensilio, Sharet del Betamikdash, en ese caso es que la persona que lo come con impureza es condenado. Pero siempre va a ser más fuerte que el pigul, porque el pigul solo va a ser en casos que comió algo que necesita otro que lo permita. Muy bien, perfecto. Eshkahan Tumá. Encontramos que el Tumá, la provisión de que la persona con impureza comió los kodashim, notar minalán. ¿Cómo sabes que el notar también es lo mismo? Que no importa si tenga algo que matir, que lo permita o no lo permita. Dice, ate hilul mi tumá. Aprende una gezerá shabá, hilul de tumá. ¿Cómo tumá pone hilul? Y está condenado siempre y no es dependiente de algo que lo permita. También en notar igual. Belide abón y pigul. ¿Por qué no aprende de pigul? Hay otra gezerá shabá que podemos hacer. Abón. Abón pone en notar y abón pone en pigul. Y aprendemos muy bien que solamente en cosas, que solamente va a estar condenado en cosas
cosas notar que necesitas que otro lo permita, igual que el pigul. Entonces la hermana dice, no, mistabra tumá, mi tumá abelemila. La lógica es que la Gezerá Shabbat que vamos a usar es la de tumá. O sea, notar, aprender el tumá. ¿Por qué? Porque Sheken, Gazel Simán. ¿Por qué? Porque la tumá y el notar tienen en común estas tres letras. Gazel, Gimel, Zain, Lamed. Que es Gimel, Guf. Es decir, tanto la tumá como el notar son cosas que están en el cuerpo, el problema está en el cuerpo. A diferencia de que del pigul es pensamiento. Y aparte Zain, Zerika. ¿Qué significa Zerika? Que, bueno, que la notaria tumá, la sangre, la echada de sangre no los que le lleva el problema. A diferencia de que del pigul es la echada de la sangre que le echa el problema, la sangre. El otro tumá es tumá y lotar que sobró. Y el último cuál es el lamed hilul, que sería el caso del hilul, que tanto el notar como el tamé está aquí toda la palabra hilul y en pigul no. Entonces por eso es que pega mucho la Gezerá Shabbat con tumá y no con pigul. De la manera trampa, mi pigul mejor hubiera aprendido la Gezerá Shabbat de notar con pigul. ¿Por qué? Sheken, voy a leer como lee la utar, tzitz, tahor, bitzman, karev. Tiene 5 cosas en que son parecidas. Los dos, el pigul notar. Utar, ¿qué es utar? Que tanto el notar como el pigul no existe excepción permitido. A diferencia de tumá, hay excepción. Después también tenemos que el caso del tzitz. ¿Qué significa el tzitz? Que tanto para el notar como el pigul, el tzitz no hace nada. A diferencia del tumá, el tzitz sí. El cual otro, el tajor. Dice que significa que las dos, que el tajor, que tanto el notar como el pigul pueden estar todo puro. A diferencia del tumá, que está impuro. Bisman, que tanto el notar como el pigul son cosas que dependen del tiempo. Y a diferencia del tumá, no tiene nada que ver con el tiempo. ¿Y cuál nos quedaría? Nos quedaría uno más, que sería que karev, que tanto el notar o el pigul son cosas de que el pasul están en la cosa misma, el corbán, notar la carne que sobró, el pigul la carne que pensó mal, a diferencia del tamé que está en la persona misma. Entonces vean en la piscina, y aquí son 5 contra 3. Entonces, ¿por qué agarraste el de tumá y no agarraste el de pigul? Ella tiene razón, hay que borrar y traer otra respuesta. Mietán de Levi. La respuesta es como estudió Levi. De Tane Levi, estudió Levi, Minayin Sheab Apasul Esmana que tú me das ver. ¿Qué decir? Nosotros trajimos un pasuk, donde aprendimos la tumá, que aprendimos que la provisión de la persona con tumá recae sobre cualquier cosa, no tiene que ver con el matir. Lo aprendimos del pasuk que vimos antes, Binazerú, pasuk que vimos antes en la muda anterior. Y entonces ahí dice Levi, ¿de dónde aprendemos Sheabe Pasur Zman? Acá tú me vas a ver. ¿Cómo sabemos que este pasuk no solamente habla en tumá, también habla en Pasur Zman, algo que se le pasó el tiempo, que es el notar, ya se pasó el tiempo permitido? ¿Cómo sabes que también el pasuk habla de eso? Talmud Lomar, pon el pasuk, velo y jalelú, leo como lee la Agá, velo y jalelú, echem kochi, asher hem makishimli, no y jalelú. No pone Yehalelú et Shem Kochi Asher Hem Megashelim. No profanarán mi nombre santo, las cosas que el pueblo de Israel santifica para mí. Ahora, esa forma de hablar, el Halelú, Beshne Hilulima, que tú me vas a ver, tiene 2 lamed, es 2 profanaciones. Es Ejad Pisul Notar, uno es el talón de notar, Ejad Pisul Tumá, otro es Tumá. Entonces viene a enseñarme que en esas 2 tienen que tener cuidado de todo lo que ellos mekadeshimli. Que decir, todo lo que mekadeshimli es indiferente si tiene matir o no tiene matir. Entonces, ¿qué aprendemos entonces? Que notar y tumá
No hay diferencia en si es algo que matir o no matir. La prohibición siempre recae, siempre y cuando que ya esté listo, ¿no? Como dijimos antes, o que se hizo el matir o está un Keli Kodesh. A diferencia, del pigul, que solo recae en cosas que necesitan de otros que lo permitan. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuf.